Bueno, estamos en Josué capítulo 8. Josué capítulo 8. Y aquí, como dice, la semana pasada vimos la derrota. Vimos que Dios tomó en serio el pecado del pueblo de una sola persona. Pero todo el pueblo sufrió por lo que él había hecho. Y hubo una derrota. Perdieron las vidas varias personas. Pero lo que hoy vamos a ver es que después de la derrota viene la victoria. Amén. ¿Cuántos están muy tristes hoy? No sé qué les pasa. O sea, sienten derrotados, obviamente. Entonces, bueno, tenemos que ver la victoria. Entonces, capítulo 8, versículo 1. O sea, lo que vamos a entender y ver hoy es que la obediencia trae la victoria. Entonces, capítulo 8, versículo 1, el Señor le dijo a Josué, y ahora vienen unas palabras dirigidas a Josué, palabras de ánimo, de animarlo, ¿no? Porque claro, después de la derrota se sintieron derrotados, o sea, decepcionados, abandonados. Entonces, ahora Dios dirige palabra a Josué y le dice, tú no temas ni desmayes. Llévate contigo a toda la gente de guerra y prepárense para atacar a Ai, porque yo te he entregado a su rey, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Es interesante, la fuerza del hebreo aquí es, ya está hecho, ya te he entregado. O sea, es algo obvio que ya, como que ya ha pasado, aunque no ha pasado todavía. ¿Me explico? Y Dios es así con nosotros, en la misma forma. Dios nos da la salvación. No estamos todavía en el cielo, pero Él promete. Y Él dice, ya te he entregado. Entonces seguimos, ¿no? A ver, ¿dónde estoy? Tú lo vencerás y harás con Ai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Solo que ahora serán para ustedes los despojos, lo mismo que sus bestias. Pero pon detrás de la ciudad la gente emboscada. Entonces, ahora Josué está escuchando. O sea, lo que vimos la semana pasada es, ellos elaboraron su plan y atacaron la ciudad como ellos pensaban que era la cosa y perdieron, ¿no? Por el pecado, pero también para no consultar con Dios. Porque si habían consultado con Dios, hubieran sabido del pecado, ¿no? Pero ahora sí, ya Josué y el pueblo, ellos han aprendido la lección. Y él está escuchando. El plan es de Dios. Hay que poner gente emboscada atrás de la ciudad. Entonces, como Jericó, ya están siguiendo el plan de Dios. Y es lo que tenemos que entender. Lo que tenemos que entender es que con Dios ya tenemos la victoria. Si obedecemos. Tenemos que obedecer, tenemos que escuchar. Y claro, no tenemos la ventaja de Josué, que Dios le habló directamente. Dios no nos habla directamente, habla a través de las escrituras. Entonces, si tú no te pones a escudriñar las escrituras todos los días, ¿cómo vas a saber lo que Dios está diciendo? Vas a ser como la primera batalla de Ai, y vas a entrar haciendo lo que tú piensas en vez de haciendo lo que Dios quiere. Entonces es tan importante estos tiempos con Dios, de mirar qué es lo que Dios me está diciendo hoy, qué es lo que debo hacer hoy. Y a veces es difícil, a veces tenemos que pedir consejos de otros, ¿no? Ayúdame, ¿qué debo hacer en esta situación? Pero siempre tenemos que estar escuchando a Dios. Versículo 3. Josué y sus guerreros se prepararon y fueron a atacar a Ai. Para esto, Josué escogió a 30,000 hombres aguerridos y los envió de noche con estas órdenes.
presten atención y pongan emboscadas detrás de la ciudad. Manténganse muy atentos y preparados, pero no se alejen mucho. Todo el pueblo y yo nos acercaremos a la ciudad de modo que nos vean, para que ellos salgan y nos persigan como lo hicieron antes, y nosotros huiremos delante de ellos. Así haremos que se alejen de la ciudad y que piensen que estamos huyendo como la primera vez. Cuando ustedes los ven huir, saldrán de sus escondites y tomarán la ciudad, pues el Señor nuestro Dios nos la va a entregar. Una vez que se hayan tomado, le prenderán fuego. Esto lo deben hacer con conformidad con lo que el Señor ha ordenado y con lo que ya les ha transmitido. La emboscada que Josué les mandó poner estaba entre Betel y la parte occidental de Ai. Aquella noche Josué se quedó con el pueblo, pero al día siguiente se levantó muy temprano, pasó revista al pueblo junto con todos sus guerreros, y al acercarse a la ciudad acamparon al norte en el valle que estaba entre él y Ai. Tomó consigo cerca de 5,000 hombres y puso la emboscada entre Betel y Ai. Eso parece que es otra emboscada, o sea que había dos, uno con 30,000 y el otro con 5,000. Pero es un poco confuso eso, ¿no? Pero bueno. Esa noche Josué avanzó hasta la mitad del valle, versículo 14. En cuanto el rey de Ai los vio, rápidamente reunió al pueblo en la madrugada. En el momento señalado salieron de la ciudad para combatir a Israel frente a Arabá, sin saber que a espaldas de la ciudad les habían tendido una emboscada. Josué y el pueblo de Israel se fingieron vencidos y huyeron por el camino del desierto, y todo el pueblo de Ai se reunió para perseguirlos. Corrieron tras Josué como que se alejaron de la ciudad. No hubo en Ai ni en Betel, o sea, evidentemente la gente de Betel también estaban involucrados en esa batalla también. No había nadie que no saliera a perseguir al pueblo de Israel, y por perseguirlo dejaron abierto la ciudad, o las dos ciudades en ese caso. Entonces el Señor le dijo a Josué: apunta contra Ai la lanza que tienes en la mano, porque yo te la voy a entregar. O sea, otra vez, ¿quién está en control? ¿Quién está dando los órdenes? ¿Quién está mandando? Es Dios. Dios está en control. Dios está dando los órdenes. Pero Josué es el general. Josué está siguiendo. Entonces, cuando Dios le dice eso, él apunta, ¿no? Y vamos a ver hasta qué punto, un poco más abajo, hasta qué punto él sigue obedeciendo a Dios en eso, ¿no? Pero apunta la lanza, eso es como un señal para la gente de la emboscada que salga, ¿no? Dios está en control. Nosotros estamos saliendo. Estamos volviendo a los Estados Unidos en... ¿Qué día es hoy? 4. O sea, en como una semana ya estamos saliendo. Y varias personas me han dicho, pero, ¿quién dirige la iglesia entonces? Eso es fácil. Dios. Dios. Yo no dirijo la iglesia. Dios está en control. Yo solamente estoy aquí tratando de hacer lo que Dios quiere. Y hay muchos otros hermanos aquí que están en eso también. O sea, muchos de ustedes están trabajando, ayudando, haciendo. No hay que preocuparse. Dios está en control. Claro, hay un grupo de liderazgo. Ese grupo está compuesto de Gerardo, Fabián, Felipe y sus esposas. Ellos van a quedar encargados. Ellos van a seguir haciendo los planes como ya. O sea, siempre hemos trabajado así en grupo. O sea, nada va a cambiar. Solamente que no va a haber un gringo aquí predicando. O sea, eso es una bendición, ¿no es cierto? Entonces, ya estamos en un proceso de buscar una pareja de venir y dirigir la iglesia, alguien más joven, con más energía, que realmente puede ayudar a la iglesia a llegar a otro nivel. Eso es el sueño que tenemos y eso que estamos buscando.
Pero quiero que entiendan quiénes somos nosotros. Somos la iglesia de Cristo. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de lo que Cristo dijo en Mateo 16, 18? Hablando con Pedro, ¿no? Después de su confesión de que él era el Cristo, no el Hijo de Dios. Y él dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, la roca de esa confesión, o sea, la iglesia no está edificada sobre Pedro, está edificada sobre Cristo, y que Cristo es el Hijo de Dios. Eso es el base de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero escucha esa parte. Y las puertas del Hades no podrán vencerla. ¿Escuchaste? ¿Quiénes somos nosotros? Somos un grupo de pobre gente miedoso, escondiéndonos, con miedo de Satanás que nos va a atacar. No, eso no es lo que dice. Lo que dice esto es que nosotros, la iglesia, somos la fuerza que está atacando. Y las puertas de Hades, el trono de Satanás, no va a poder detenernos. ¿Entendiste? No puede detenernos. Nosotros no somos los miedosos escondiéndonos, somos los guerreros, como en el libro de Josué. Por eso estamos leyendo el libro de Josué. Somos guerreros cristianos atacando a Satanás, sacando gente de su reino. Es lo que estamos haciendo. ¿Me explico? Algunos no están convencidos. Es lo que la Biblia dice. Pero no me siento guerrero. No me siento guerrera. Hay que creer lo que la Biblia dice. Así es. Hay que dejar de ser deprimidos. Hay que dejar de pensar tanto en cómo me siento. Amén. Tienes el Espíritu Santo de Dios. Puedes vencer al diablo. Tú puedes. Porque tú eres parte de la iglesia que Dios ha elegido. Nuestro propósito es atacar al reino de Satanás. Si tú eres un discípulo, tú eres un guerrero en el ejército de Dios, acompañados de ángeles guerreros, y vamos juntos a la batalla, llenos del Espíritu Santo, llenos de fervor. Tenemos que ser obedientes. Y venceremos. Nadie nos puede detener. Es lo que la Biblia dice. Y por eso estos pasajes del Antiguo Testamento que nos suenan como qué raro, o sea, es porque Dios quiere que entendamos quiénes somos. Somos guerreros que Dios ha elegido para ser parte de su ejército espiritual. La batalla no es con armas mundanas, es con armas espirituales. Así es. Por eso tienes que orar, por eso tienes que leer la Biblia, para estar preparado. Tienes que poner cada mañana esa armadura de la cual Pablo habla en Efesios 6. Tienes que prepararte, porque no puedes salir a la batalla sin las defensas que Dios te da. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a salir desnudo a la calle a batallar contra Satanás? ¿Estás loco? Vamos, Tienes que prepararte cada mañana, porque eres un guerrero de Dios, una guerrera de Dios. Tienes que salir a la batalla buscando almas para Dios. Así es. Amén. Y Josué apuntó su lanza contra la ciudad, y los que la habían emboscado se levantaron rápidamente. En cuanto Josué levantó su mano, ellos corrieron y entraron en la ciudad y la tomaron enseguida y le prendieron fuego.
Cuando los hombres de Ai miraron hacia atrás, vieron de que la ciudad salía humo y subía al cielo. Y ya no pudieron huir ni a una parte ni a la otra. Porque el pueblo de Israel, que fingía huir al desierto, se volvió contra sus perseguidores. Tan pronto como Josué y el pueblo vieron que los emboscados habían tomado la ciudad, que le habían prendido fuego, regresaron y atacaron a sus habitantes. Los que ya estaban en la ciudad salieron a su encuentro, así que los de ahí quedaron en el medio del pueblo de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Fue así como los hirieron y ninguno de ellos pudo escapar, aunque tomaron vivo al rey de ahí y lo llevaron ante Josué. Cuando los israelitas acabaron de matar a los habitantes de ahí, los cuales habían perseguido por el campo del desierto, regresaron a la ciudad también, mataron a filo de espada a los habitantes que aún quedaban con vida. Aquel día cayeron 12,000 de los de ahí, entre hombres y mujeres. Versículo 26, Josué no dejó de apuntar con su lanza hasta que la ciudad de ahí y sus habitantes fueron destruidos por completo. ¡Wow! Él apuntó la lanza y él seguía manteniendo la lanza en alta hasta que la batalla terminó. ¿Te hace acordar de algo? ¿Te hace pensar en otro personaje? Sí. En Moisés, ¿no? Cuando estaban en la batalla, Josué era el general dirigiendo el ejército, pero Moisés estaba levantando el bastón. Y cuando bajaba el bastón, perdieron. Cuando levantaba el bastón, ganaban. Entonces, él se sentó en la roca y 2 hermanos se pusieron a su lado para mantener los brazos en alto. O sea, Josué así tomando como Moisés, siendo como otro Moisés, dirigiendo al pueblo de Dios. Versículo 27. En conformidad con lo que el Señor le había dicho a Josué, los israelitas se apropiaron de los animales y de los despojos de la ciudad. Y ahí quedó reducido a escombros, asolados para siempre, porque Josué mandó que la quemaran. Al rey de ahí lo colgó de un árbol hasta que cayó la noche, y cuando el sol se puso, dio órdenes de que bajaran el cuerpo y lo bajaron a las puertas de la ciudad. Sobre el cuerpo asieron un montón de piedras, el cual permanece hasta el día de hoy. Entonces, la derrota ya es victoria. Lo que habían perdido ya han vuelto a ganar. ¿Por qué? Porque Dios estaba en control. Ahora estaban obedeciendo a Dios. Y por eso pudieron ganar. Versículo 30. Versículo 30. Ahora llegamos a una parte bien importante del capítulo, donde los israelitas reafirman el pacto que habían hecho Moisés con Dios. Versículo 30. Entonces Josué edificó en el monte Ebal un altar al Señor, Dios de Israel. Era un altar de piedras sin labrar, tal y como lo habían ordenado Moisés, siervo del Señor, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y se sacrificaron ofrendas de paz. Sobre las piedras Josué escribió también una copia de la ley de Moisés en presencia de los hijos de Israel. O sea, aquí él está haciendo lo que Moisés había dicho en Deuteronomio 11, 29 y también en Deuteronomio 27, donde él da todas las instrucciones acerca de construir el altar y revocarlo con cal y escribir la ley ahí y todo. Entonces, la cosa que tenemos que entender es, Josué es obediente. Moisés le había dicho, haga eso. Cuando entras en la tierra, haga eso. Josué está obedeciendo lo que Moisés le había dicho, lo que Dios le había dicho a través de Moisés. Y es interesante porque arqueólogos
descubrieron en 1980, lo que piensan es este altar sobre ese monte Ebal. Eso es impactante, ¿no? Es una área desierto, o sea, no hay nada ahí, entonces era un lugar santo y no construyeron otras cosas ahí, entonces ahí encontraron lo que piensan que es ese altar que Josué le había edificado. Y eso no prueba que la Biblia es verídico o que la Biblia es de Dios. Lo que sí prueba es que es un libro histórico y que los eventos que cuenta son verdades. Y la cosa triste en el mundo en el cual vivimos, hay muchos estudiosos de la Biblia que piensan que estos libros del Antiguo Testamento no eran ciertos, eran leyendas. Pero cada vez que los arqueólogos encuentran estos lugares así, de la cual la Biblia habla, demuestra una vez más que la Biblia es un libro histórico, es verídico, es cierto. Es un libro histórico. Seguimos en versículo 33. Todo el pueblo estaba de pie a ambos lados del arca del pacto del Señor, incluso los extranjeros y los descendientes de Israel. Extranjeros como Rahab, por ejemplo, ¿no? Y toda su familia. Los descendientes de Israel, los ancianos, oficiales y jueces en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca. La mitad de ellos estaba del lado del monte Gerizim y la otra mitad estaba del lado del monte Ebal, tal y como lo había ordenado Moisés, siervo del Señor. Es interesante volver a leer el capítulo 27 de Deuteronomio para ver que ellos hacen exactamente lo que Moisés le había ordenado. Después, versículo 34, después de eso, Josué leyó todas las palabras de la ley. Amén. Yo no, o sea, la verdad no estoy cierto si está solamente hablando de la parte de la ley que Moisés dio ahí, o sea, los 10 mandamientos, o si estaba hablando de Génesis hasta Deuteronomio, que me parece bastante para leer. Pero bueno, él dice, leyó todas las palabras de la ley, junto con las bendiciones y las maldiciones. O sea, todo esto era previsto. Moisés le había dado una lista de bendiciones y una lista de maldiciones. Y lo que ellos hacen es exactamente lo que Moisés le dijo. Entonces, la mitad del pueblo de un lado, la otra mitad del pueblo del otro lado, el valle en el medio. Y ellos aquí están o sea, están volviendo a comprometerse a la ley de Dios. Volviendo a comprometerse a hacer lo que Dios dijo a ellos. Y es bien interesante, ¿no? Que nosotros vivimos en un tiempo de relativismo, donde no hay verdades absolutas. O sea, si tus hijos están en la escuela, eso es lo que están aprendiendo. Si estás en la universidad, es lo que te está enseñando. No hay absolutos, no hay verdades absolutas. O sea, todo es relativo. Pero lo que vemos aquí es todo lo contrario. Porque ellos leyeron esas promesas, las bendiciones y las maldiciones. Y sí había verdades. Había verdades de las cuales ellos estaban aferrándose con sus palabras, con su presencia. Tenemos que entender que para Dios no hay relativismo. Dios es un Dios de verdades. Dios es un Dios de certeza. Y tenemos que entender, aunque vivimos en un mundo que
que no quiere admitir eso, es la verdad. Lo que Dios dice es verdad. Versículo 35, no omitió Josué una sola palabra de lo que Moisés le mandó leer ante la comunidad de Israel, junto con las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. O sea, ellos aquí hacen algo muy increíble. Ellos vuelven a comprometerse al pacto o el testamento que Moisés había hecho con Dios. O sea, era como una ceremonia, ¿no? Que ellos hicieron. Que Dios les había mandado que ellos hicieran. Y ellos lo hacen. Y se vuelven a comprometerse. Y lo interesante es que Dios también nos ha dado a nosotros una ceremonia. Una oportunidad de volver a comprometernos. Y lo hacemos todos los domingos. Lo hicimos recién. Dylan nos ayudó a volver a pensar en todas las cosas que Cristo hizo por nosotros. Y Vivi cantó la canción, ¿no? La vía dolorosa, ¿no? Hablando de esa trayectoria de sufrimiento que Cristo pasó por nosotros. Entonces todos los domingos volvamos aquí como el pueblo de Israel, volvamos a comprometernos de nuevo a la sangre de Cristo, al sacrificio de Cristo, a lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos esa oportunidad todos los domingos de participar en ese tiempo. Y si vienes y estás mal y no te sientes bien, y no importa, porque como Luis Fernando y Paula nos explicaron en la mañana, somos todos pecadores. No estamos aquí porque estamos bien. Estamos aquí porque necesitamos hospital, porque estamos heridos. Entonces tenemos que venir con el deseo de volver. Bueno, quizás hice mal en la semana, pero hoy voy a volver a comprometerme de hacer mejor, de vivir mejor, de ser más como Cristo esta semana. Eso es lo que estamos haciendo. Todas las semanas estamos llegando con ese deseo, ¿no? de comprometernos de nuevo a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Y en sí, eso es lo que hemos estado tratando de hacer todo este año. Como dice en Hebreos 12, 1 a 3, está en la pantalla. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe. Claro, eso es al final de Hebreos, donde él ha hablado de todos los héroes de la fe. Y claro, como Dylan también compartió hoy de su abuela. O sea, también es toda la gente que han ido antes de nosotros, que han ya ido al cielo, ¿no? O sea, ellos también están mirándonos como testigos. O sea, pensando en toda la gente, ¿no? Que ha vivido, que ha dado sus vidas por Cristo. Tenemos tantos testigos que ellos nos están animando, que tú puedes, yo lo hice y tú puedes. Teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Todos los domingos venimos para fijar la mirada en Jesús, para tomar el pan que representa su sacrificio, para tomar el vino que representa su sangre derramado por nosotros.
Venimos para comprometernos a Él, a lo que Él hizo por nosotros y a mirarle a Él, porque seguimos a Él. No me siguen a mí. O sea, no es una cuestión de seguir a personas, es una cuestión de seguir a Jesús. Él es nuestro ejemplo. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, medita. Piensa en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansan ni se desanimen. Somos los guerreros del ejército de Dios. Y lo que tenemos que hacer es fijar nuestra mirada en Jesucristo y seguir sus pasos, ser obedientes, y así vamos a vencer hasta las puertas de Satanás. Amén. Amén.